¿Qué pasa cuando una industria que envenena el agua se convierte en el protagonista de una epopeya visual con Billy Bob Thornton? En la era del colapso climático y las tensiones energéticas globales, el auge del petróleo tejano se ha vuelto una mina narrativa. Boomtown, el podcast, y Landman, la serie de Paramount Plus, se convierten en dos formas de contar una misma realidad: el auge del petróleo en el oeste de Texas. El podcast Boomtown, creado por Christian Wallace, exploró este fenómeno desde una perspectiva documental, íntima y crítica. Años después, Landman, la serie televisiva de Paramount Plus, creada por Taylor Sheridan y basada en el podcast, adaptan esa realidad a la ficción a través de los ojos de un personaje muy distinto, Tommy Norris, un fixer para una petrolera mediana. Este no es un héroe, es un gerente con carisma. Si Boomtown ofrece un relato testimonial y crítico, Landman dramatiza el conflicto desde dentro del sistema, construyendo una épica alrededor de una figura de un cínico operador de petróleo. Landman dramatiza una industria que aún se cuenta a sí misma el cuento del crecimiento infinito. La diferencia entre el podcast y la serie no es solo estética o narrativa, es ideológica. Boomtown es un retrato coral. El periodista Christian Wallace narra desde la experiencia vivida. Creció en Midland, Texas, y conoce tanto el polvo como el petróleo. La estructura del podcast es polifónica. Aparecen múltiples voces, desde los trabajadores a víctimas del fracking, pasando por científicos y dueños de las tierras. Esta polifonía desarticula la narrativa heroica del petróleo como motor incuestionable del progreso. El podcast no trata de demonizar a la industria, sino de entender cómo afecta a las comunidades, familias y al planeta. La perspectiva es de quien observa desde dentro, no desde el poder. En contraste, Landman opta por centrar su relato en un hombre de poder. Tommy Norris, interpretado brillantemente por Billy Bob Thornton, es un fixer al servicio de una petrolera mediana. Vemos el boom desde las entrañas del sistema, desde lo que lo mantiene funcionando. Esta elección no es inocente. Aquí el espectador no solo acompaña al sistema, sino que se alinea emocionalmente con su operador. La historia se construye desde el punto de vista de Tom Norris, que conoce las entrañas del negocio, pero no lo cuestiona éticamente. La crítica, si aparece, es hacia las formas que se ejerce el poder, no hacia el poder en sí mismo. Podríamos decir que Landman opera de una forma de interpelación ideológica. El programa ofrece al espectador una fantasía de agencia en el sistema inmodificable y a veces indescifrable, como lo es el mundo del petróleo. La televisión de la era del streaming está poblada de personajes que saben que el mundo está roto y que aún así deciden jugar con sus reglas. Este video propone ver a Tom Norris como un avatar ficcional del modelo que describe Fredric Jameson cuando habla del capitalismo tardío. Jameson define el capitalismo tardío como una etapa del capitalismo marcada por la desaparición de alternativas reales. Un sistema que no promueve redención ni futuro, solo gestión de la decadencia. Un sistema donde incluso la crítica se convierte en mercancía. En este contexto, la figura del gestor o el fixer como Tom Norris son clave. Ya no son empresarios visionarios ni trabajadores heroicos, son mediadores del poder, ejecutores de daños colaterales, operadores grises del sistema. Tom Norris no lucha por cambiar nada. Su arco, si lo hay, no pasa por cuestionar el sistema, sino por manejar sus efectos secundarios. Una hija rebelde, conflictos con rancheros, una comunidad molesta. El espectador está seducido por su inteligencia y por su humor seco y termina aceptando esta lógica como realismo. No hay lugar para utopías, solo para personajes funcionales dentro de este desastre. Norris es fascinante porque no promete nada, no representa la redención, ni la esperanza, ni el futuro verde. Es un personaje del presente perpetuo del capitalismo tardío, tratando de resolver los daños colaterales y las complicaciones ilícitas. Como tal, funciona como un espejo. El espectador que disfruta Landman se encuentra en la posición exacta que describe Jameson. Crítica sin transformación, conciencia sin acción. La serie no oculta el daño del modelo extractivo, simplemente lo vuelve parte del espectáculo. Y eso es quizá lo más inquietante con Tommy Norris, que no sea un antihéroe del petróleo, solo un trabajador más.
La forma en que las historias se ven también es política. Landman ofrece una oportunidad privilegiada para estudiar cómo la televisión contemporánea narra y naturaliza el capitalismo extractivo, no como un discurso político explícito, sino como un espectáculo visual. El neorrealismo empresarial, una estética que toma los códigos del realismo clásico para legitimizar y embellecer la máquina del capital, en este caso la industria del petróleo en Texas. Si el neorrealismo italiano de los años 1940 busca mostrar la vida de las clases populares desde una mirada austera y crítica, el neorrealismo empresarial invierte el sentido. Aplica los códigos del realismo visual, locaciones naturales, iluminación tenue, silencios cargados de significado a un mundo de poder económico. Lo real no es precario, sino corporativo. En esta lógica, la empresa, el negocio, el lobby se convierten en escenarios de drama existencial. No hay una épica proletaria, sino una epopeya administrativa. Y lo más importante, el poder ya no es invisible, sino estéticamente interesante. Landman no oculta el poder, lo muestra, pero lo muestra con tal maestría estética que termina neutralizando su dimensión política. En vez de interpelar al espectador, lo seduce. El espectador no sale indignado, sino fascinado, y ahí está la trampa. La estética del poder en Landman no miente, embellece, no niega, dramatiza, no inventa, estiliza. Y en esa estilización convierte un modelo económico agotado en un espectáculo emocionalmente legible. Porque al final, en la era del capitalismo tardío, incluso el colapso puede ser hermoso si tiene buena fotografía y música country. Boomtown, por su parte, carece de imágenes, pero su estilo sonoro es íntimo y testimonial. La crudeza del relato surge de los silencios, de los testimonios fragmentados, de la evidencia que no necesita efectos. Donde Landman dramatiza, Boomtown documenta. Donde la serie genera espectáculo, el podcast busca comprensión. En Boomtown, la transición energética aparece como una necesidad urgente. Aunque no hay soluciones mágicas, el podcast deja claro que el modelo petróleo no es sostenible a largo plazo. Las voces de científicos, habitantes y trabajadores muestran un mundo que sabe que debe de cambiar, pero está atrapado en una cultura de extracción. En Landman, las energías renovables son un eco lejano, apenas aparecen. La narrativa se centra en los desafíos internos de la industria y sus conflictos con los reguladores o los activistas. Pero el futuro postpetróleo apenas se menciona. La resistencia está naturalizada. No se discute si deberíamos de cambiar, sino cómo hace el sistema para sobrevivir. Este silencio o esta omisión en sí mismo es una forma de resistencia narrativa. Ambos productos narran el presente energético de Estados Unidos, pero con objetivos distintos. Boomtown busca problematizar el mito del crecimiento infinito. Cuestiona una industria final, entonces no es cuál obra es más realista, sino cuál nos prepara mejor para imaginar un futuro distinto. Porque entre el sonido del documental de Boomtown y la épica visual de Landman se juega algo más que una narrativa. Se disputa la posibilidad misma de imaginar un cambio. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Habían visto la serie? ¿Han escuchado el podcast? Déjenmelo saber en los comentarios.